Buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos. Le doy la bienvenida a mis compañeros, a cada uno de los maestros y también le doy la bienvenida a todas esas personas que nos están escuchando a través de la transmisión en Facebook. Sean todos bienvenidos y vamos a comenzar con la capilla del día de hoy. Comenzaremos con una oración. Les invito a que puedan inclinar sus rostros. Señor, te damos muchas gracias por este hermoso día que nos has dado. Gracias porque cada día nos bendices, Señor, porque nos das la oportunidad de poder alabar tu nombre, Señor, en cada instante. Gracias, Señor, porque permites que podamos estar un día más aquí, Señor, para adorarte. Te pido, Señor, que tú seas quien dirija este programa el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora vamos a continuar con una lectura bíblica. Les invito a que puedan buscar en sus Biblias el libro de Daniel, capítulo 1, de los versículos 17 al 20. Es el libro de Daniel, capítulo 1, del versículo 17 al 20. Cuando lo tenga, lo pueden ponerse de pie. Esta lectura lo vamos a hacer de manera alternada. Yo leo el versículo 17, ustedes el 18, yo el 19 y todos juntos el versículo 20. La palabra de Dios dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Todos juntos, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Amén. Igual les invito a que sean de pie. Vamos a continuar con unos cantos. Primer himno, hermanos, se titula Él nos sostendrá. Cantemos pues a nuestro Dios. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá.
sus promesas fieles son. Mi alma guardará, alto el precio, el pago. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió. Él me sostendrá. La justicia Él cumplió. Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él. Él me sostendrá. Hasta que me pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Les invito a orar. Señor, en esta mañana reconocemos delante de ti que tú has sido nuestro sostén, tú has sido nuestro refugio, tú has sido, Señor, nuestra fortaleza en todo momento, Señor. Si hemos llegado hasta aquí ha sido por ti y reconocemos, Señor, tu grande amor, tu misericordia y el perdón de nuestros pecados. Y en esta mañana queremos alabarte, queremos bendecir tu nombre y reconocerte por sobre todas las cosas, Señor, como nuestro Señor y nuestro Salvador. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor. Juan 20:18. Vamos a entonar el siguiente himno, hermanos. A solas al huerto yo voy. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor e inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré.
Y bueno, ahora es el tiempo de poder escuchar la palabra de Dios a través de nuestro hermano Efraín Ocampo. Le pido si puede pasar al frente, igual a nuestra compañera Yasmín, si puede pasar para poder orar por él. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad de poder estar aquí reunidos, porque es muestra de tu amor, Señor, y de tu fidelidad hacia nosotros. Y ahora que vamos a escuchar de tu palabra, Señor, por medio de nuestro hermano Efraín, Señor, también profesor, te pedimos para que tú le puedas usar, Señor, te lo ponemos en tus manos, que el tiempo que él se estuvo preparando, Señor, y tú le indicaste, Padre, que pueda también ser usado por ti. También te pedimos por nosotros, para que podamos estar receptivos a tu palabra, Señor, y que podamos disfrutar este tiempo de devocional. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Gracias. Pues este verano recibí dos noticias muy lindas que me alegraron mucho el corazón. Una de ellas fue estar aquí con ustedes este día, y la otra fue la invitación a dar clases, y eso también me puso muy feliz. Así que vamos a preguntarle a mis alumnos a ver si también están igual de felices como yo, ¿verdad? Pero a juzgar por la oración que hizo Yasmín, yo creo que sí. Muy bien, pues vamos a reflexionar un poquito en Daniel, en el profeta Daniel, y lo que estamos reflexionando hoy, lo titulé Las 13 disciplinas de un ministro. Normalmente yo esto lo doy en 3 horas, no es cierto. 13 disciplinas, es un súper reto, así que vamos a entrarle, porque no voy a llevar mucho tiempo en cada una de ellas, pero voy a dejar algunas reflexiones que quiero que queden ahí, y me he tomado algunas pequeñas libertades con el texto, pero estoy usando la vida de Daniel, el testimonio que tenemos de Daniel, para poder dibujar estas disciplinas de un ministro, las 13 disciplinas de un ministro. Si alguien lo quiere tener, pues se lo puedo enviar por correo o por WhatsApp con mucho gusto. Y bueno, pues me siento honrado, ¿no?, de dirigirme a ustedes, porque uno nunca sabe, ¿verdad?, quién va a ser el siguiente Pedro, el siguiente Pablo, la siguiente Lidia, el siguiente, etcétera. Así que siempre es emocionante estar enfrente de seminaristas, enfrente de personas que se están preparando para servir al Señor, servir a su iglesia, servir al mundo. Así que pues es mi oración que Dios les ayude a tener ministerios fundamentados en Cristo, pero no solo eso. Bueno, claro que si están fundamentados en Cristo van a dar fruto. Iba a decir no solo eso, sino que den fruto, pero claro que si están fundamentados en Cristo verdaderamente, van a dar fruto, ¿no? A lo mejor y muy seguramente no a la velocidad que nosotros queremos, ¿verdad? Porque ese es un tema de la iglesia del siglo XXI, ¿verdad? Queremos fórmulas que nos den resultados en determinado tiempo, que sean medibles, porque si no, entonces no estamos seguros de que estamos teniendo ministerios que dan fruto, pero sí que dan fruto. Así que vamos a hacer esta revisión panorámica de los capítulos 1, 2 y 3 de Daniel. No los voy a leer, por supuesto, tranquilos, pero vamos a extraer estas 13 disciplinas que debemos tener como ministros, y un poquito de contexto. Yo sé que ustedes saben de memoria este libro, esta historia, pero bueno, recordemos nada más que Judá fue sitiada por el imperio babilónico, cayó a manos de Nabucodonosor, no sin haber pasado tiempos de verdaderos horrores ahí en Judá. Y bueno,
fueron llevados, claro que este libro no nos los cuenta, tendríamos que leer Jeremías para darnos cuenta de los horrores que se vivieron en Judá durante el sitio de Nabucodonosor, pero bueno, fueron llevados cautivos la mayoría de los sobrevivientes y muy especialmente los integrantes de la nobleza, de la familia real, y fueron obligados a servir en la corte del rey. Bueno, ahí tenemos ya el contexto que necesitamos. Y bueno, ya desde este momento podemos establecer cuál les animo que sea su primera disciplina. Recordar que eres extranjero, ¿no? Daniel forma parte de este grupo de nobles de Judá, obligado a servir en la corte del rey. Él, en todo momento podemos ver muy claramente que recuerda, nunca olvida que él es extranjero ahí. Daniel era del pueblo de Dios y estaba en tierra extraña. Cuando olvidas que eres un extranjero, un peregrino, te acomodas, ¿no? Te conformas al lugar en el que estás, a su cultura, a sus valores, a sus prioridades. Y es increíble, yo inmediatamente pensé en Romanos 12, 1 y 2, ¿no? Que nos está diciendo el apóstol Pablo, que no nos conformemos al siglo, que no nos conformemos, que no nos adaptemos, que no nos adaptemos al sistema de valores del siglo. Bueno, pues precisamente por eso hay ministros que enseñan solo prosperidad económica, que no les importan las personas mientras estén engordando las iglesias, por lo menos en número, ¿no? Tampoco les importan las injusticias que ocurren en las iglesias, pero también fuera de ellas. Ignoran las tragedias personales, familiares y comunitarias, porque pues eso estropearía sus planes. Invertir el tiempo, la energía en atender esas tragedias, en aliviar ese sufrimiento, estropearía sus planes. Entonces los ignoran. Entonces también desprecian el sufrimiento que causa el pecado y se vuelven indiferentes. Por eso también hay ministros que hacen oídos sordos al clamor del pobre y cierran los ojos ante la corrupción. Y que está pasando incluso en sus propias congregaciones, en ocasiones, que están más preocupados por el dinero que por las personas. Y no me malinterpreten, no es que no importe, no es que no importen las necesidades de los ministros y de sus familias. No estoy diciendo eso. El problema es cuando al ministro dejó de importarle la gente para ocuparse exclusivamente de las finanzas. Sí pasa. Ahora en pandemia fue muy claro, ¿no? Preocupados porque dejaban de fluir los dineros y las personas. ¿Quién sabe? Pero por ello recuerda, ministro, eres extranjero en este mundo. Lo que te produce felicidad a ti no es lo mismo que produce felicidad a los otros. Lo que te da sanidad no es lo mismo que otros buscan para tener salud. Lo que te da paz no es lo que la gente anhela cuando quiere paz. ¿No es cierto? Lo que te da gozo no es lo que otros quieren cuando piensan en alegría. El mundo fundamenta todas estas cosas en aquello que cambia, que ahora tienen y mañana no. Pero nosotros ponemos ese fundamento en la roca eterna, que no cambia. ¿No es cierto? Entonces, eso es importante. Tú eres extranjero. Cultivar la disciplina de ser peregrinos implica renunciar cada día a ponernos en primer lugar.
Es una tentación grande que enfrentan los ministros. La tentación de ponerse en primer lugar. El mundo no gira alrededor de ti, eres extranjero. No gira en torno a ti, ni en torno a tu ministerio. Eres extranjero. Solo estás aquí para que Dios sea glorificado a través de ti, y así cuando otros te conozcan al que es eterno. Cada día vive como extranjero. Ok, ahí tenemos la primera. La segunda es: cuida de tu salud personal. De las primeras cosas que leemos ahí, por ejemplo en el versículo 4, son los requerimientos para servir en la corte del rey. Eran requerimientos que no cualquiera podía cumplir, difíciles de cumplir. Uno de ellos era escoger a personas apuestas, de buen parecer, sin ningún defecto físico, y uno inmediatamente tiene algo ya en su mente, ¿no? El mundo tiene como valor y prioridad tener una buena apariencia. La mente podría estar corrompida, las emociones tener el control de la vida de la persona, y el comportamiento ser malvado e injusto, pero eso sí, con una apariencia impecable. ¿Por qué creen que Instagram y TikTok son el vicio de las personas? La apariencia lo es todo hoy día. El mundo tiene esta prioridad. Yo me quiero referir, bueno, primero quiero decir que no es que la apariencia no importe para nada, ¿verdad? Bueno, yo me quiero referir aquí a la disciplina de cuidar la salud personal. Esta disciplina es de congruencia. Y vamos a ver por qué. Un ministro enseña que el cuerpo es el templo del Espíritu. Ya lo hemos escuchado, ya incluso seguramente hasta predicado. Pero por lo tanto, limpia, da mantenimiento a su templo al cuidar lo que come. Y esto pues implica no abusar de las grasas, no abusar de lo que tiene colesterol, no abusar de los azúcares, de los irritantes, de todo lo que hace mal al organismo. Cuando abusamos de ello, a la larga se ejercita, y esto lo inmediatamente decimos: no, pues es que las membresías de los gimnasios están muy caras. Bueno, piensa en lo opuesto a ejercitarte, la vida sedentaria, todo el tiempo enfrente de una computadora, ¿no? A eso ya estamos llegando. A mí se me acalambran las piernas si paso una semana solo frente a la computadora, ¿no? Es terrible la vida sedentaria, hace daño al cuerpo. Pero también la salud personal es cuidar la mente. Cuidar la mente. Esta es la época en la que hay más enfermedades mentales, más suicidios que nunca antes. Bueno, desde que se mide, ¿verdad? Entonces, no cuidar la mente, ¿qué implica? Que muchos ministros están enfermos de ansiedad. Tienen sus emociones fuera de control, se enferman y somatizan su ansiedad y a veces resentimientos, culpas, angustias también, y se empiezan a enfermar porque tienen las emociones fuera de control. Y entonces no pueden pensar a veces en otros como piensan en sí mismos. Tenemos ministros agotados. En pandemia yo vi tantos ministros, estoy tratando de recordar la palabra, yo sé que a veces suena medio payaso porque uno tiene la palabra en inglés, porque ya en todos lados están las palabras en inglés, pero están fundidos, quemados, ya no pueden más. Por eso, precisamente, he conocido pastores que no delegan, no confían en la sabiduría de Dios al crear la iglesia y al poner capacidades y dones en los demás, y no delegan, ni siquiera toman vacaciones. He conocido muchos pastores que no toman vacaciones.
que no tienen un fin de semana decente con su familia, porque quieren hacerlo todo ellos mismos. Hay que cuidar la salud personal. No cuidan su mente, no la renuevan con el consejo de Dios para ser transformados y comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ay, pero pues predican todos los domingos la Biblia. Sí, pero leen su Biblia solo para preparar estudios y predicación. Ustedes no pueden ser esos ministros. Ustedes necesitan renovar su mente. Sus pensamientos son dominados por sus emociones o se alimentan de lo que no es de provecho. La mente, por supuesto. No cuidan su salud física, mental ni emocional. Hay que cuidar la salud personal también en el ámbito espiritual, al permitir a Dios trabajar en sus defectos, en sus debilidades, en aquello que les lleva a tropezar o que les lleva a que otros tropiecen por causa de ustedes. Y también a someter a Cristo sus fortalezas para no envanecerse ni ser orgullosos. Entonces, salud personal, ¿sí? En lo mental, en lo emocional, en lo físico. Así que vive cada día cuidando de tu salud personal, que Dios te vino a salvar, no solo de la muerte eterna, sino de una vida sin Dios. También te vino a salvar de ti mismo, ministro, ministra. Así que practica cuidar tu salud personal para que otros alaben al Dios al que ofreces tu templo, porque es todo, el templo es todo esto. Disciplina 3, practica la examinación personal. Y si tú revisas estos requisitos, ¿no? Debían ser jóvenes, a partir del versículo 4, debían ser jóvenes, apuestos y sin ningún defecto físico. Y esto del defecto lo estoy trasladando a esto de la práctica de la examinación personal. Se habla de que no debían tener defectos, de que debían ser sin tacha. Ello habla, vamos a pensar nosotros, de integridad, de santidad, de ofrecerse a sí mismos el ministro como ofrenda viva, agradable a Dios, ofrecerse cada día. Y para ello, la disciplina de la práctica de la examinación personal es fundamental, porque si no sabes cuáles son tus debilidades, si no sabes cuáles son tus defectos, vamos a decir, no podrás rendirte a Dios, no podrás reconocer tus limitaciones ni tus pecados. Dedica un tiempo cada día a identificar cuáles son tus defectos, tus debilidades, porque ahí es donde Dios va a perfeccionar su poder y donde Dios va a ser glorificado en tu vida. Ahí, reconocer ante otros que es por Dios y no por nosotros que tenemos sabiduría y buen carácter, es humildad y produce sabiduría, produce sensatez, un concepto correcto de nosotros mismos. Quien practica la examinación personal se conduce con prudencia, También puede actuar con misericordia y compasión ante los defectos y debilidades de los otros. Y el problema que tenemos hoy con los ministros es que al tratar de dar esta apariencia de perfección, de yo nunca peco y de nunca fallo, la gente se la cree. Y entonces también entramos todos al juego de las apariencias. En cambio, ahí ustedes van a ganar estas batallas en sus debilidades, de sus defectos, de lo que los tienta cada día, si ustedes practican la examinación personal. Quizá algunos de ustedes ya están practicando esta disciplina. Trabaja en ella para que la gente alabe a Dios. Esto es muy típico. Oye,
te felicito porque tú eres así, eres muy inteligente, eres muy acá, eres muy esto o lo otro. Son oportunidades para decir, no, esto es obra de Dios, esto que tú ves. A veces puede sonar como esta humildad espiritualoide de no soy yo, es el Señor que está obrando en mí. Pero pues hagámoslo con un espíritu sincero, ¿verdad? Porque es la verdad. Entonces, disciplina 4, aprende de todo, ¿no? Estas personas tenían que aprender de todo. Imagínense, ese es otro requerimiento, ser sabios en toda ciencia y buen entendimiento. Se refiere a aprender de todo y usarlo para el servicio del rey, del reino. ¿Te habías puesto a pensar que Daniel y los otros jóvenes judíos tenían un propósito a cumplir en la corte del rey más poderoso del mundo en un imperio pagano y corrupto? Y que era para eso que Dios les dio sabiduría y entendimiento para los conocimientos de los sabios idólatras. O sea, ellos aprendían incluso todas aquellas filosofías y religiones idólatras. Era parte del paquete. Esa sabiduría no era para vida, obviamente, pero era para que Dios cumpliera sus propósitos con Nabucodonosor y con Babilonia, más tarde Media y después Persia. Aprender de todo y estar en la corte del rey no era mera supervivencia. Ay, pues voy a tener que aprender de todo para seguir con vida, ¿no? Y así evitar morir a toda costa. El ministro debe ser un ejemplo para contribuir no solo en el conocimiento bíblico y teológico, sino utilizando todo conocimiento para edificación y extensión del reino. Tener esta disciplina de aprender de todo te ayudará a ser útil a Dios y a las personas para bendecir, para tender puentes, para servir. Hay veces en las que el conocimiento bíblico, el conocimiento teológico no te va a ayudar a conectar con las personas, pero sí los otros conocimientos que has cultivado y desarrollado a lo largo de tu vida. Disciplina 5, sé apto para el servicio. Aprender de todo te hará apto para el servicio en el palacio real. Claro, entre más capacidades desarrollas, entre más desarrollas las habilidades con las que naciste, vas a ser más útil. Tienes más posibilidades de ser apto para el servicio. Entre más limitados somos, menos posibilidades. Y a ser útiles no solo para que Dios te use, sino para atender las necesidades del pueblo de Dios, que bueno, sería otra manera de que Dios nos use, ¿verdad? Y de la gente a la que quieres llevar a Dios, ser aptos para el servicio. Conocer, capacitarte con propósito, para usarlo, para servir, no nada más para ser una antorcha viviente, ¿verdad? Que nos ilumina a todos. Disciplina 6, aprende la cultura donde Dios te puso. Miren qué interesante. Ahí en el 4 que dice, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Wow, la lengua y la literatura de los babilonios. Aprende la cultura donde Dios te puso. Fueron enseñados en estas cosas para hablar de Dios a toda persona, hay que hablar su lengua, hay que hablar su lenguaje, ¿no es cierto? Hay que conocer la lengua, entre comillas, de la gente. Muchos cristianos y sobre todo ministros tienden a aislarse, sobre todo si la persona, si el ministro es monovocacional. De la preparatoria se pasó al seminario y no desarrolló otras cosas, y es mucho más probable que esa persona que domina específicamente los conocimientos bíblicos, teológicos, se tienda a aislar, ¿no? ¿Y cómo vamos a alcanzar a los que están afuera, a los que tienen trabajos, a los que tienen, digamos,
otra perspectiva del mundo. A veces podríamos pensar como ministros que lo único que importa es la teología, el libro de nuestro autor cristiano favorito. Lo demás es del mundo, lo demás es del diablo, ¿no? El tema no es qué sí es importante y qué no, sino para qué. Recuerdo cuando tuve que leer libros de Nietzsche. ¿Ubican? ¿Quién nunca ha escuchado el nombre Nietzsche? ¿Quién nunca? Nada más para saber. Todos. Ok, hay un par. Bueno, no pueden ser cristianos del siglo XXI e ignorar quién es Nietzsche. No pueden. Es imposible. Es uno de los pilares del pensamiento de este siglo. Es a lo que me refiero, justamente. No podrás entender a tus jóvenes si estás estudiando ministerio juvenil, si no entiendes lo que están leyendo ellos. ¿Quién es? Y a lo mejor es cristiano y su héroe es Nietzsche. Y tú no sabes ni cómo se llama. Entonces, nunca sabrás por qué piensan como piensan. Y solo dirás que son rebeldes o que son necios. Harás una gran diferencia en el reino cuando sepas por qué la gente de tu iglesia tiene ideas extrañas al evangelio. Y mejor aún cuando sepas cuáles son y puedas contrarrestarlas con la verdad de manera inteligente. Y no solo satanizarlas, ¿no? Ay, Nietzsche, vámonos para afuera. Simón de Beauvoir, no, vámonos. Aquí, ay, ¿qué dicen estas personas? ¿Por qué nuestros hermanos en la iglesia, por qué siguen a estas personas? ¿Qué dicen y cómo contrarrestar lo que dicen? Ten la disciplina de conocer otras formas de ver el mundo para entender el mundo en el que vives tú, tu iglesia y la gente fuera de tu iglesia, porque no solo el problema es cuando son las personas de tu iglesia. ¿Cómo vas a compartir el evangelio cuando no sabes qué cree la gente, cómo piensa la gente? Disciplínate y aprende el lenguaje y el pensamiento de la cultura donde Dios te puso, porque aquí te puso en el siglo XXI. Disciplina 7, vive en una cultura pagana y sigue siendo fiel a Dios. Fue de Daniel la idea de tener su propia dieta, ¿se acuerdan? El pasaje famosísimo, pero bueno, no tenemos que volvernos vegetarianos, ¿verdad? Para agradar a Dios. Si alguno quiere hacerlo, adelante. Pero bueno, es una metáfora acerca de la santidad, ¿no? Vivimos en una cultura que honra a todo tipo de ídolos, pero eso no implica que no vivamos como santos, pues Dios nos ha apartado para Él. El mundo nos va a comparar con los otros, que eso fue algo que decía Daniel: compáranos con los que están comiendo de las viandas del rey y ve quién está mejor, ¿no? No contaminarse no es encerrarnos en nuestros cultos ni en nuestras actividades, ministro, ministra. No lo vayas a hacer, sino mantener la fidelidad, la integridad, la benignidad, o sea, hacer de bien para los demás, aunque vivimos en el mundo. ¿Sí? Debemos permitir que otros vean lo que Dios hace en sus hijos. Cuando alguien sin Dios atraviesa un problema, una adversidad, la gente observa cómo lo hace. Y cuando alguien con Dios atraviesa un problema, una adversidad, la gente sin Dios también observa. ¿Cómo atraviesa esta adversidad o estas adversidades el que tiene a Dios y cómo atraviesa las adversidades el que no tiene a Dios? La gente compara, la gente se da cuenta y te dice: ¿para qué quieres que sea cristiano si ni a ti te ayuda lo que crees? ¿No es cierto? Entonces, debemos mantener la disciplina de reflejar a Cristo para que la gente desee la paz que Cristo da, para que la gente desee el gozo que Cristo da, para que la gente desee la libertad que Cristo da, para que la gente desee el amor que Cristo da, y así.
Y cuando ven las personas que uno tiene dominio propio, ¿cómo le haces? Pues es Cristo. Cristo en mí practica la disciplina de imitar a Dios. Una vez en una iglesia que yo les hablaba de esto, que imitemos a Dios, hubo gente que después me dijo, hermano, ¿cómo se atreve a decirnos que imitemos a Dios? Pues hermanos, en Efesios 5:1 dice que hay que imitar a Dios como hijos amados, ¿no? Mientras vivimos en esta cultura idólatra para que le conozcan y se rindan a Él, para mantenernos fieles, es preciso que como ministros no nos alimentemos de lo que ofrece el mundo. Más bien, aliméntate de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí tengo que echarme un pasito para atrás. Es importante que aprendamos el lenguaje del mundo, pero no que nos alimentemos de él, ¿verdad? Disciplina 8, lleva la santidad a todas las áreas de tu vida. El cambio de alimentación que se propuso Daniel y que sus compañeros imitaron es solo una evidencia más de congruencia por parte de Daniel. La santidad debe afectar todas las áreas de tu vida. La espiritualidad no es una cajita más en tu vida. Es todo, y lo que envuelve todo, tu mente, tus emociones, tu cuerpo, y le das la sanidad que necesita. Disciplínate en observar que tu fidelidad a Dios alcance la totalidad de tu vida. La totalidad. Disciplina 9, mantén buenas relaciones con los no creyentes. Daniel tuvo que decirle al jefe de la guardia, oye, no nos alimentes con las viandas del rey. Vamos a hacer esta pruebita de 10 días. Y dice específicamente, bueno, sobre todo en el capítulo 2, que ningún sabio puede descifrar el sueño de Nabucodonosor, ni decir cuál fue, y manda a Nabucodonosor a matar a todos los sabios de Babilonia. Y Daniel le dice a Arioc, que es uno de el que fue a buscar para matar a todos los sabios, llega con Daniel y le dice a Daniel, ok, ahorita me matas, pero antes dime, ¿por qué tomó esta decisión el rey? Pues, ¿qué pasó? Y le cuenta, y entonces Daniel le dice, bueno, dame chance de hablar con el rey para ver cómo podemos solucionar esto. Y las buenas relaciones, porque dice ahí en Daniel 2, que Daniel tenía favor con esta persona. Y gracias a eso, y gracias a que también tenía buena relación con el rey, pudieron escucharlo y decir, a ver, órale, te damos chance, te damos un tiempo para que puedas solucionar esto. Daniel pudo hacer esto porque tenía buenas relaciones con los paganos. El ministro puede hallar numerosos beneficios si pone en manos de Dios mejorar su relación con las autoridades locales y bueno, con todo incrédulo. Cuando el rey mandó a ejecutar a todos los sabios, Daniel usó ese tiempo para buscar una solución. Se le concedió. Es que eso es lo más increíble. ¿Cuál tiempo ni qué nada? Vámonos. Gracias a que tenía buenas relaciones, pudo hacer esto. Practica la disciplina de mantener buenas relaciones con los no creyentes. ¿Tienes esta disciplina? Porque también algo que a veces hacemos los ministros es irnos alejando de los no creyentes para enfocarnos en la iglesia, ¿verdad? Disciplina 10, ya nos faltan muy poquitas, estamos terminando. Busca el consejo de Dios en oración. Acuérdate lo que pasó en ese tiempo que pidió Daniel. ¿Qué hizo? Le contó a sus amigos y les dijo, vamos a orar. Entonces el rey decidió matar a todos los sabios de Babilonia porque no podían decir lo que había soñado y cuál había sido su interpretación, pero Daniel usó ese tiempo para buscar a Dios. En la crisis, ¿no? Para que Dios hiciera lo imposible. ¿Qué? Daniel hizo lo posible. Pidió ir ante el rey para hablar con él y pedir tiempo. Él hizo lo que podía hacer. No se quedó, ay sí, Señor, líbranos de esto.
Daniel movió sus influencias, vamos a decir, para estar ante el rey y pedir tiempo. Y después pidió a Dios lo que ya estaba fuera de las manos de Daniel. Practica la disciplina de acudir a Dios siempre, sobre todo, ante grandes problemas. Sobre todo. Haz lo posible y Él hará lo imposible. Disciplina 11, comparte las cargas y ora con otros por la intervención divina. Él no quiso ser el héroe de la historia, ¿verdad? Fue así, terminando de hablar con Arioc, fue a buscar a sus amigos, les contó todo esto, se descargó, porque no era una cosa sencilla, los iban a matar a todos. Por supuesto que estaba atravesando por angustia, por miedo, por preocupación, les contó, oigan, está pasando esto, nos van a dar cuello a todos. Vamos a orar, pero Daniel recurrió a sus amigos y los puso a orar con él. ¿Cuántos hacemos esto cuando tenemos un problema, una preocupación? A veces ni nos enteramos. Oye, fulanito pasó esto. Ah, caray. ¿A poco? Entonces los puso a orar a todos para que Dios revelara el sueño y su significado y así todos vivieran. Un ministro muchas veces vive sus problemas y sus retos de manera solitaria. Esa es la realidad. Por eso estoy hablando de estas cosas. A veces es por orgullo, pues piensa que puede hallar la solución por sí mismo. Y otras veces no quiere que nadie se entere. ¿Cómo? ¿Qué van a pensar los hermanos si se enteran de este problemón que tengo? Vas a toparte con problemas que te rebasarán. Crea una comunidad de ministros, maduros en la fe, en la que puedas confiar y con los que puedas orar. Porque sí es verdad, no puedes confiar en todos, desgraciadamente. Entonces practica la disciplina de compartir tus cargas y buscar a Dios juntos. Disciplina 12, ya la penúltima, testifica para que Dios se lleve la gloria. Ahí vemos cuando Dios le permite a Daniel saber cuál fue el sueño de Nabucodonosor y saber cuál es la interpretación. La reacción de Nabucodonosor fue, oye, eres extraordinario, Daniel. ¿Y qué hizo Daniel? Dijo, nadie puede. Fíjense, versículo 27 del capítulo 2. A esto Daniel respondió, no hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. O sea, ni yo. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Esa tiene que ser la actitud de los ministros. Apuntar siempre a Dios y no hacia nosotros. Para que Dios, dice la disciplina 12, testifica para que Dios se lleve la gloria. Pues a varios no los voy a apuntar las disciplinas, pero veo que tienen muy buena memoria, así que yo voy a confiar en ello. Y también los que quieran me pueden pedir esto, insisto, para que lo repasen con calma. Bueno, así entonces la adoración será para Él y otros llegarán a conocerlo y adorarle también. Y finalmente, disciplina 3, ya pueden respirar. Disciplina 13, haz amistades profundas con siervos que conozcan a Dios. Daniel 3, el horno de fuego. Ahí no estaba Daniel, estaban solo sus amigos. Pero fíjense, Daniel tenía como amigos a Ananías, a Azarías y a Misael, los del horno de fuego. Amigos que conocen a su Dios, que temen a su Dios, que están dispuestos a todo por su Dios. Es esa clase de amigos, que están dispuestos a todo por su Dios, pues porque lo conocen, porque le temen, porque lo aman, que son usados por Dios para que Él haga sus propósitos. Esos son los ministros, los amigos con los que tenemos que hacer esta comunidad, amistades profundas con este tipo de personas que conocen a su Dios. Entonces no tendremos que enfrentar las cosas de manera solitaria.
y entonces nos ayudarán a cuidar nuestra salud personal, a practicar la examinación personal y todas estas disciplinas que les dije. Así que qué maravilla que a través de personas, de hombres, de siervos de Dios podamos aprender y recordar estas cosas. Así que yo espero que estas disciplinas las practiquen, ministros, ministras, para bendición de sus vidas y para que Dios siga obrando en ellas y a través de ellas. Que Dios los bendiga. Damos gracias a Dios por la vida del hermano Efraín y también agradecemos por la palabra que el día de hoy hemos escuchado. Hemos terminado con nuestra capilla del día de hoy. No sé si tenemos avisos. Doy el tiempo.